Hola, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión los llevo conmigo al Mundial de Fútbol Femenil Sub-17 celebrado en la República Dominicana. Salimos el día miércoles 16 de octubre desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México con rumbo a Santiago de los Caballeros. Este viaje tenía un significado especial ya que se trata de un evento histórico para un país apasionado por el béisbol como es la República Dominicana, siendo esta la primera vez que sería sede de un torneo oficial de la FIFA. Para este torneo se habían designado dos sedes, siendo una de ellas el Estadio Cibao FC de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Por otro lado, el Estadio Olímpico Félix Sánchez de la ciudad de Santo Domingo sería la segunda sede del evento. Mi viaje con Copa Airlines no tuvo mayores contratiempos. Salimos a la 1 de la mañana desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con rumbo a Panamá. Desde Panamá tomaría un segundo vuelo para finalmente aterrizar en el Aeropuerto Internacional de las Américas de la ciudad de Santo Domingo. El día 16 de octubre, en el estadio del Cibao FC, asistí al partido inaugural entre las selecciones de República Dominicana y Ecuador, marcando el inicio de un evento inolvidable. Tuve la oportunidad de ver a nuestra selección nacional medirse con el equipo de Corea del Norte y después al equipo de Inglaterra enfrentarse a Kenia, un país debutante en torneos de la FIFA. Este recorrido no fue solo deportivo, sino también una forma de conectar con la cultura dominicana y su hospitalidad, mientras exploraba las calles de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.
parece que no se va a poder. Parece que Ecuador va a ganar el juego. Está muy difícil para República Dominicana. Si les va bien, van a alcanzar a descontar, van a alcanzar a meter un gol. Pero así como están jugando, está imposible. Es mucha la diferencia entre el nivel del Caribe y el nivel de Sudamérica. Otro gol, Corea del Norte, 3-0. Buenas tardes, estamos perdiendo 3-1. Al final cuando se iba a acabar el primer tiempo, descontaron. Al principio lo había anulado el gol, el árbitro, y luego lo revisó y se dio cuenta que era gol válido. Entonces, bueno, algo es algo, ¿no? Estar 3-1, estar 3-0. El equipo de Corea del Norte es muy bueno en esta categoría. Han sido campeones del mundo 2 veces y pues son técnicas, son rápidas, son fuertes. Yo creo que el equipo de México tiene la capacidad de por lo menos hacer un gol más para cortar distancias. Atrás de mí está el estadio del Cibao. Aquí juega el equipo Cibao FC. Es un estadio chiquito, le han de caber unos 5,000 espectadores. De ese lado no hay nada, no hay ninguna grada, perdón. Hay un árbol y de acá de este lado está otra grada chiquita, y luego está esta grada de aquí. Nada más tiene 3 gradas el estadio. Aquella es la grada principal. Bueno, esperemos a que México reaccione. No, chicos, lo mismo ayer. Nada. Gente, no se pudo. Perdimos 4-1. Pudo haber sido una paliza peor, considerando el rival, que era un rival muy bueno. El resultado no es tan catastrófico. 4-1. Este rival, Corea del Norte, era posiblemente el rival más complicado de todo el grupo. Luego sigue Inglaterra y después sigue Kenia. Kenia es el rival más fácil. Ganándole a Kenia y
van a necesitar ganarle a Inglaterra. Tienen que ganar ese juego. Sí veo a Corea del Norte ganándole a todos los rivales del grupo. Son muy buenas. Técnicamente, físicamente, está muy bien preparado el equipo. Saben qué hacer con la pelota. Abren bien la cancha. La número 11, la jugadora del partido, es probable que ella termine siendo figura del torneo. Corea del Norte ganó el Mundial Sub-20 en Colombia. Siempre hay una posibilidad para un tipo de jugador diferente. Que una 7 rompa el patrón por completo. Que una 9 haga lo inimaginable. Porque cuando la tecnología se... Por favor, póngase de pie para escuchar el himno nacional de Kenia. El himno nacional de Inglaterra. Hazlo como un abrigo, baby. Kenya party. Let's go! Again! Let's go! Valida! Shoot! Again na Colonna! Shoot! Ayaw dati si Peter! Stopping in the ball. Oba Diba! Oba Diba! Oba Diba!